Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. La Fiscalía General de México anunció la apertura de una investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos de 25 millones de dólares pagados por empresarios israelíes para obtener contratos durante su mandato, incluyendo la compra del sistema de espionaje Pegasus, software que ha sido utilizado para espiar y perseguir a periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, además de activistas. Vamos a analizar este tema, pero antes debo recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene también el código QR para que en este momento pueda participar. ¿De qué forma ha afectado la proliferación del sistema de espionaje israelí Pegasus a América Latina? Allí están las opciones: persecución a movimientos sociales, vigilancia ilegal y control social, amenaza a la soberanía regional. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito del tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompañan dos invitadas en la distancia. Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y también Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. A ambas, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Y bueno, en este caso empiezo contigo, Nancy. Otra vez la polémica por el software Pegasus, porque no es nuevo en Latinoamérica, siempre vinculado a los gobiernos de la región, a este relacionamiento con Israel. Pero ¿qué representa esta nueva investigación contra Enrique Peña Nieto en México, a tu criterio? Digamos que es una reapertura. Buenas noches a todas y a todos, perdón. Es una reapertura de este caso, porque en realidad en México se ha investigado ya durante bastante tiempo este asunto. De hecho, parte de la pregunta que le hice hoy al fiscal general de la República, Alejandro Manero, en la conferencia presidencial, pues iba en ese sentido, porque las entrevistas, o más bien estas líneas de investigación que se tienen en torno al malware Pegasus, vienen desde hace muchísimo tiempo. Una de ellas desde 2019, cuando fue la propia presidencia de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Consejería Jurídica, pues quienes solicitan esta investigación a la FGR, y luego en 2022 la propia FGR, a partir de sus propios análisis, pues da cuenta de que muy probablemente la empresa NSO Group, que es justamente la que comercializa este malware, pues estaría de alguna manera vendiéndolo de forma ilegal en México a pues personas que no tienen nada que ver con el gobierno, y que muchas de esas personas pues son empresarios, y en otros casos pues es el propio crimen organizado. Entonces es una nueva arista. Lo importante de esto es que apunta directamente a un expresidente de la República. Desde mi punto de vista, también se debería de abrir una segunda línea, que sería directamente al expresidente Felipe Calderón, que es el primero que adquiere este malware en 2009. Nosotros lo publicamos en 2010, todos los contratos de esta plataforma Pegasus y otras tecnologías intrusivas también provenientes de Israel. Entonces es eso, una oportunidad para revisar a profundidad nuevamente este tema, y también ver cómo conecta con casos de espionaje, por ejemplo, al propio presidente López Obrador. La investigación de 2019, que se abre a petición de la Presidencia de la República, surge a partir de que se localiza un centro clandestino de espionaje en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, y en ese centro de espionaje pues había evidencia de que estaban digamos que pinchando los teléfonos, no solo del presidente López Obrador, sino de su círculo familiar cercano y también de su círculo de colaboradores. Nosotros en Contralínea también tuvimos acceso a los audios donde pues se evidencia que sí eran las conversaciones del presidente que estaban espiando. Sí, una información, y por supuesto es algo bastante delicado, pero vamos a conocer, antes de la siguiente pregunta, a lo que se le acusa precisamente al expresidente, porque según informes, entre el año 2012 y 2018 Peña Nieto habría recibido estos sobornos
de 25.000 millones de dólares para permitir que el sistema de espionaje israelí Pegasus pudiese operar en territorio mexicano, una teoría sostenida por declaraciones de autoridades israelíes que espera ser corroborada ahora por funcionarios mexicanos. Se espera utilizar medidas internacionales de autorización para canalizar legalmente las declaraciones y que no quede sin registrar como algunas otras denuncias que, como ya comentaba Nancy, ha sido un caso, un tema que ha sido de bastante conocimiento en ese país. Voy contigo, Ana Esther, y hablando sobre esto, porque Peña Nieto aparece en un arbitraje de negocios en Israel, en el cual dos empresarios israelíes que han hecho ya negocios en México invirtieron de manera conjunta pues estos millones de dólares en el expresidente, y como decía Nancy, una buena oportunidad se puede abrir sobre esta investigación que ya tiene bastante tiempo en el país. Que sí, claro, y yo diría que a Peña Nieto hay que investigarlo por eso y por muchas otras cosas más, porque, digamos, los niveles de corrupción durante su gobierno fueron altísimos y, bueno, habría que perseguir todas las causas. En este caso, eh, es una, es una investigación que puede ser muy importante porque, además, Pegasus es un instrumento que se sigue utilizando hasta la fecha. Es decir, cuando se contrata esto con Calderón y con Peña Nieto, se contrata mucho a través del ejército. Entonces son las Fuerzas Armadas, los centros de inteligencia del ejército, quienes tienen el vínculo más fuerte con la empresa que vende Pegasus, con los elementos capacitadores del uso de Pegasus, y bueno, a partir de ahí es que se empieza a utilizar en una serie de funciones que no tienen nada que ver, yo diría, con la seguridad nacional, como por ejemplo espiar a periodistas o espiar a defensores de derechos humanos. Entonces, la justificación que pudo tener el contrato a través del ejército era justo la defensa de la seguridad nacional, aprovechar para de esa manera poder tener más elementos para perseguir al crimen organizado. Pero ya decía Nancy ahora, en realidad esa herramienta de espionaje se vendió pues un poco por la libre, un poco hacia todo mundo, y entonces el gobierno la adquiere, es el principal adquirente, pero a partir de ahí también, pues estos empresarios, digamos, sin ningún tipo de escrúpulos, lo empiezan a vender por todos lados. Pues el problema es que entonces tenemos que Pegasus, cuando se usa, por ejemplo, para detectar eh, los datos de alguna persona, entre otras cosas, pues se tiene información sobre las cuentas del banco, las propiedades, la familia, todos los datos de las personas que están siendo espiadas. Y pues en este país el nivel que alcanzan los secuestros y las extorsiones, los chantajes, este tipo de actividades lucrativas que ha tenido pues el crimen organizado e incluso en parte los cuerpos de seguridad, digamos, corruptos o que se corrompen, que se coaligan con el crimen organizado, bueno, tienen ahí todos los datos de todo mundo, de quien quieran. El país más espiado con Pegasus es México. Y pues eso ya nos habla de lo peligroso que es el empleo de estas herramientas. Y lo que me sorprende a mí, justo por esto, y ojalá que el juicio a Peña Nieto sirva un poco para limpiar el escenario, pero lo que sorprende es que hasta la fecha se sigue utilizando y que por más que se ha peleado en la sociedad en contra del Pegasus y de herramientas similares, pues se siguen utilizando y pues en principio están justificadas por elementos de seguridad nacional. Sí. Bueno, vamos a ver un poco más de información sobre Pegasus, un sistema de espionaje
que efectivamente ha sido denunciado en diferentes países, pero ¿cómo funciona? En principio, para ser utilizado se debe adquirir un número considerable de licencias que únicamente son otorgadas por empresarios israelíes. Cada una de ellas se puede infectar dispositivos celulares según las denuncias. Una vez dentro, el sistema informático empieza la búsqueda de brechas o fallas de seguridad como un malware para infiltrarse silenciosamente. Otro método que se utiliza es el de los correos, de enlaces, de llamadas o archivos infectados. Y de esta forma toma el papel de espía, registrando cada movimiento que realiza cualquier persona en su dispositivo. Y ya lo decíamos anteriormente, Nancy, ha sido algo que no solamente ha afectado a políticos o a alguna persona que adversa al gobierno, sino también a líderes sociales, a defensores de derechos humanos. ¿Cómo ha sido esto en México? Sí, es que es un uso indiscriminado del malware. O sea, cuando llega a México en 2009, pues se utiliza supuestamente para combatir al crimen organizado, pero bueno, a estas alturas de la historia mexicana ya se sabe que la supuesta guerra contra el narcotráfico pues no fue tal, fue una guerra para posicionar al cártel de Sinaloa a través de pues esta instrumentalización de la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna al frente. Entonces se utiliza más para el espionaje político, pero ya en el sexenio de Peña Nieto lo que ocurrió con ese malware es que se comercializó de forma también terrible, que acabó en manos del crimen organizado y acabó en manos también de la iniciativa privada, cuando una de las especificaciones para adquirir este tipo de tecnología pues es que solamente se puede vender a gobiernos o a instituciones gubernamentales. Esa es una de sus supuestas características. En México no pasó y por eso una de las indagatorias que tiene la Fiscalía General de la República es contra la empresa NSO Group por haberlo vendido de forma ilegal a cualquier persona. Entonces, la magnitud de hasta dónde llega el espionaje y quién lo realiza, realmente no podemos saberla. O sea, se tiene una idea por estos, digamos, documentos que se filtraron a la prensa, pero no podemos estar seguros de que son todos. O sea, el ejemplo que yo puse y del cual tenemos grabaciones que comprueban que son conversaciones del presidente López Obrador con, por ejemplo, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, o con sus hijos o con personal muy cercano a él, pues es justamente, imagínense, o sea, la figura presidencial fue espiada con Pegasus en un centro de espionaje clandestino que es ligado a empresarios que ahorita están prófugos de la justicia mexicana, que son los Álvarez Puma. Entonces, no podemos saber la magnitud. Aquí el tema también es que otra de las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República desde 2022, que era una de mis preguntas hoy en la mañana al fiscal Gers Manero, pues apunta, por ejemplo, a exfuncionarios de muy alto nivel del sexenio pasado, el que tiene que ver con el caso Ayotzinapa y que estaría implicado estarían involucrados el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejo Cervantes, su primo Alfredo Castillo Cervantes, quien era comisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte, y también quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y del extinto CISEN, Alberto Vaz Vaz, entre otros personajes. O sea, estamos hablando de perfiles que estuvieron en puestos, digamos, muy importantes dentro del gobierno, del gabinete del presidente Peña, del expresidente Peña. Y ahora, por eso es tan importante esta nueva investigación que apunta directamente ya al expresidente Peña por este pues presunto soborno de 25 millones de dólares que el propio presidente Peña pues salió a negar de inmediato. Ahí llama la atención que un personaje que se había mantenido pues muy fuera de los reflectores pues salga de inmediato a decir no fui yo. Sí, el tema aquí es que ya se abrió también una carpeta de investigación.
Por supuesto, la polémica nuevamente surge teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no solamente este tema, sino otras denuncias durante su gobierno. Vamos a despedir esta primera parte del programa, pero recuerdo a la audiencia participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Me quedo, por supuesto, con mis invitadas Nancy Flores y Anester Ceseña para seguir analizando este tema luego de esta breve pausa. Por los momentos, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy desde México hablando sobre lo que ha ocurrido el día de hoy con esta investigación. El expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de espiar a empresarios y periodistas. En 2023 el expresidente fue señalado de espiar a empresarios más ricos de México, una docena de periodistas. También durante su mandato, a través de una red de compañías fantasmas que se utilizó para comercializar, según las denuncias, este programa de inteligencia de propiedad israelí Pegasus. Según un testigo de la empresa, identificado como Zeus, el israelí Uri Emanuel Asbacher en aquel entonces recibía instrucciones vía telefónica de Peña Nieto para espiar a personajes específicos a través de Pegasus, que funge como una herramienta que, ya lo hemos comentado, rompe los patrones de privacidad y seguridad para tener acceso a teléfonos inteligentes, a personas, ver las conversaciones. Y ya en 2021, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se denunció que el gobierno de Peña Nieto investigó a 15,000 personas con Pegasus. Seguimos hablando del tema con Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y también Anester Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Anester, ¿cómo explicar a la audiencia, también este masivo espionaje en el país? Ya como nos comentaba Nancy, pero también tu apreciación sobre cómo ha sido también esta red de espionaje en el país. Bueno, complicada, ¿no? Porque, digamos, cuando tú hablas desde la sociedad civil es algo muy preocupante. Mira, el país desde el gobierno de Calderón, que justamente es quien inició el contrato de Pegasus, se ha ido militarizando de una manera impresionante. Nosotros tenemos ahora una presencia militar en todos los campos, no solamente en los campos propiamente de defensa de la nación. El ejército, digamos, las Fuerzas Armadas, esa es su justificación, son los que defienden la nación de un enemigo exterior, ¿no? De un ataque que venga del exterior. A partir del gobierno de Calderón, el ejército pasa a hacer tareas de seguridad interna. Y entonces, con esta idea de combatir al crimen organizado, empieza a avanzar sobre el país, a ocupar terreno. Ya decía Nancy, abre la puerta un poco para la consolidación o el fortalecimiento del cártel de Sinaloa, pero actúa por todo el país. Y entonces desde la sociedad civil hay también una apreciación de que los límites de libertad se están restringiendo, ¿no? Que estamos mucho más expuestos a la violencia, porque a partir de ese momento se desata una violencia pues bastante fuerte en el país, que se fue generalizando y que hoy es altísima.
O sea, hoy donde quiera que estés en México, tienes que estarte cuidando de, pues de repente batallas campales entre grupos del crimen organizado o incluso entre Fuerzas Armadas y grupos del crimen organizado y en fin, ¿no? Además de las extorsiones, de se le llama levantones, ¿no? Que son secuestros circunstanciales y todo eso tiene un elemento que es este del espionaje con Pegasus como un modo de obtener la información necesaria para poder saber a quién van a levantar, a quién van a secuestrar. O sea, ahí hubo una promiscuidad en el uso de Pegasus que nos afecta a todos en la sociedad mexicana. Mira, afectó al presidente de la República en su momento, pero a pesar de eso, digamos que es gravísimo, me parece, ya ese es un dato de muy alto nivel, pero a pesar de eso, no se restringió el uso de Pegasus, no se canceló el contrato con la empresa HCO que vende Pegasus, no se suspendió el uso de estos sistemas de espionaje, se mantienen y bueno, si alcanzan a un presidente, nos pueden alcanzar a cualquiera de nosotros, donde quiera que estemos. Entonces, en cualquier momento que tú tengas una posición disidente o que tal vez seas alguien que tiene recursos y que puede ser un buen secuestrado, en fin, cualquiera de estas situaciones hace que estés en un riesgo pues, realmente muy alto. Entonces es gravísimo lo que ha pasado con Pegasus y yo espero que sí efectivamente se lleve a cabo el juicio contra Peña Nieto y que sea, digamos, el inicio de un cambio en esa circunstancia en el país. Sí, ahora Nancy, ya escuchábamos al fiscal general que está esperando cooperación de Israel para avanzar en el caso, aunque las relaciones previamente han sido difíciles, lo ha comentado el gobierno en reiteradas oportunidades. Pero entonces, en este caso, ¿qué esperar? ¿Cómo ves también, porque se abre la puerta desde acá, pero en Israel y la cooperación que se necesita para este tema, cómo lo estás viendo? Sí, bueno, no creo que coopere mucho, no lo ha hecho con el caso de Tomás Herón de Lucio, no lo ha entregado por el, eh, pues por este crimen de lesa humanidad de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y realmente no creo que coopere en los términos en los que se esperaría. Yo lo que considero es que a partir de las informaciones que ya se tienen, y los antecedentes de estas dos investigaciones abiertas, una en 2019 y la otra en 2022, pues se avance lo más posible hasta determinar si realmente hay una responsabilidad del expresidente Peña Nieto en estos hechos. Y también que el resto de altos funcionarios que no hemos visto, porque hoy parte de la respuesta que me daba el fiscal general de la República era que la judicialización de alguna manera había llevado a personas clave a la cárcel. Sí, pero en esas personas clave que están en la cárcel todavía no están los altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto. Tampoco están los funcionarios que en su momento con Felipe Calderón adquirieron esta tecnología. Entonces, lo que creo que faltaría para que no haya impunidad en este tema, pues es que sí verdaderamente los exfuncionarios y también los no los miembros de la delincuencia organizada, porque a eso se les procesa no tanto por el espionaje, sino por otras, como los homicidios, pero sí que empresarios que están involucrados en... Bueno, tenemos allí un pequeño inconveniente de audio con Nancy. Y bueno, para finalizar rápidamente, me quedan pocos segundos. Tú también tu lectura, Anester, sobre la posibilidad desde Israel y por supuesto teniendo en cuenta toda esta controversia. No, yo creo que va a ser muy difícil que Israel coopere en esto porque es una empresa que le aporta también muchas ganancias y porque además
pues Israel, digamos que es el campeón del espionaje. Entonces, yo no creo que cooperen, igual que no cooperaron con el caso del, pues el responsable en gran medida de lo que ocurrió en Ayotzinapa con los 43 estudiantes. De manera que no, hoy las relaciones con Israel son muy complicadas en México porque por un lado no se rompen relaciones, no se enfrían a pesar de todo lo que ha pasado en Gaza y a pesar de que no han cooperado con aquello que el gobierno mexicano les estaba solicitando, pero de alguna manera esas relaciones están ahí, se mantienen, tienen fuerza, tienen, pues, no sé, como una especie de inmunidad de algún modo, que pues no, no creo que por ahí podamos progresar mucho en cuanto a cooperación. Se entiende el análisis, Anester. Muchísimas gracias por tu tiempo. También, Nancy, gracias por tu tiempo con nosotros y compartir con ustedes este análisis desde México en la audiencia latinoamericana. Nancy, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Anester, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Encantada, buenas noches. Ahí teníamos a nuestras invitadas, con ellas concluimos, pero a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Vamos a ver esta caricatura hecha por el medio La Jornada, que refleja la postura del expresidente Peña Nieto ante las acusaciones. Dice, es una bajeza que me acusen de recibir 25 millones por Pegasus, que sigue, que acusen a Lozoya de sobornos, a Rosario de la estafa maestra o a Javier Duarte de desaparición forzada. Recordamos que Emilio Lozoya fue acusado por haber recibido sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. En 2013, Rosario Robles fue acusada por participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por más de 5.000 millones de pesos, unos 263 millones de dólares aproximadamente. Por su parte, Javier Duarte fue vinculado a un proceso por el delito de desaparición forzada en el 19 de enero de 2016. Cuando el cuerpo del ex policía David Lara Cruz fue encontrado junto a 18 restos más en una barranca en La Aurora. Según testigos, Duarte ordenó reportar el hallazgo solo de 6 cuerpos y ocultar el resto. Bueno, ahora esta acusación, o por lo menos la presunción de que efectivamente Enrique Peña Nieto había hecho este soborno ante el pueblo mexicano, que en el momento pues ya se están pidiendo cuentas. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos publicado sobre Pegasus. ¿De qué forma ha afectado la proliferación de este software de espionaje israelí a América Latina? Y bueno, un amplio 71% dice persecución a movimientos sociales, un 14% dice que es vigilancia ilegal y control social, pero también un 16% dice que es amenaza a la soberanía regional. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta. Siempre es importante su opinión sobre el tema que siempre estamos tratando en el mundo desde el sur. Y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, no solamente nuestro servicio de esta encuesta que publicamos todos los días, sino también todas las informaciones 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.